Club. Bueno, bienvenidos a los que se están incorporando. Ya tenemos público como para poder arrancar. Decía hace un instante que en la clase de hoy vamos a abordar el aprendizaje para la colaboración, cooperación. Y decía yo que es una metodología muy ligada a la formación profesional y a la educación técnica profesional. Vamos a trabajar con lo que sería el aprendizaje, la colaboración en un ambiente de educación técnica eh, mediante los diferentes estadios de evolución de los alumnos. Un poco ya esto lo trabajamos cuando hablamos del aprendizaje para la comprensión, ¿sí? Nosotros decíamos que íbamos a trabajar la comprensión del estudiante en esos aprendizajes significativos. Íbamos a incorporar figuras a esa metodología, íbamos a trabajar con especialistas muy cercanos a nuestra institución, a nuestro centro de formación, a nuestra escuela, y esos especialistas no eran más ni menos que alumnos que están en momentos más avanzados, ¿sí? Docentes que pueden oficiar tranquilamente de especialistas. No siempre podemos echar mano a dueños de comercios, de pymes, profesionales de alguna de las especialidades en las cuales nosotros nos desempeñamos, y los especialistas que tenemos cercanos es una muy buena solución para buscar las capacidades profesionales laborales del estudiante, ¿sí? En la medida del alcance del curso que esté el estudiante desarrollando. Entonces, defender una idea ante un tribunal, ante un grupo interdisciplinar es muy importante. Y acá entra en juego la colaboración o la cooperación. Decía yo que es tradicionalmente una metodología muy estrecha a la formación profesional. Pensemos nosotros que la educación técnica en nuestro país fue regida por el Consejo Nacional de Educación Técnica, y en este sistema hubo muchos proyectos que tienen que ver con la cooperación. De hecho, las escuelas construían equipamiento que luego se distribuían en otras escuelas. Se llegó a diseñar máquinas, herramientas, y cada uno de los grupos de alumnos de esa formación técnica o formación profesional contribuía en menor o mayor medida, en función de sus conocimientos y de sus saberes aprendidos, a la construcción de ese producto, ¿sí? Ese producto luego era intercambiado o comercializado a terceros. Estamos hablando de máquinas herramientas, de tornos, de agujereadoras, de morsas, morsetas, herramientas o instrumentos que se fundían, se diseñaban, se moldeaban, se fundían, se mecanizaban, se montaban, y realmente la escuela trabajaba como una fábrica, como un centro de producción cooperativo. La cooperación en la educación técnica profesional o en la FP se lleva adelante en el interior del país en muchas especialidades, como la especialidad agraria. En provincia de Buenos Aires nosotros tenemos escuelas que funcionan realmente como cooperativas, en donde no solo el estudiante tiene una vinculación con el medio, con el contexto socioproductivo, sino que forma parte de él. La escuela es una cooperativa en sí misma, y los estudiantes, a través de su pasaje, de su tránsito por los diferentes cursos, van sosteniendo la misma. Y realmente es una experiencia muy importante para él, porque ya está inserto, y ya va adquiriendo esa capacidad profesional, que no solamente pasa por adquirir una destreza o un conocimiento, sino aplicarlo inmediatamente, comercializarlo, tener esa vinculación con el cliente. Las cooperativas agrícolas en la provincia de Buenos Aires
trabajan de ese modo, y los propios estudiantes, ¿sí?, van siendo también instructores, docentes de otros estudiantes, ¿sí?, a través de esto de la cooperación, colaboración. Hecho que nosotros manifestamos y expresamos cuando trabajamos el aprendizaje para la comprensión. Hay conceptos que son muy elementales respecto a este punto. Es quizás complejo de llevar adelante en virtud de a veces la propia especialidad que nosotros tenemos, del proyecto curricular institucional y de la cultura institucional, porque depende del amalgamiento de un montón de factores. Cosa que la cultura de otras especialidades les es propia, ¿no? Entonces, eso facilita mucho más ese entendimiento y esa cooperación. A ver, vamos a ver un pequeño video de conceptos fundamentales de lo que es el aprendizaje para la colaboración o cooperación. Quizás podemos hacer acá una adquisición entre colaboración y cooperación, no es el momento, pero también se puede hacer una diferenciación. Pero es interesante poder entender que la escuela también puede ser una cooperativa, ¿sí? Y puede aportar conocimiento científico-tecnológico a partir de sus proyectos tecnológicos. Y esto está todo ligado a lo que venimos diciendo: proyecto tecnológico, ciencia y técnica, vinculación, práctica profesionalizante, porque realmente la práctica profesionalizante no es del último año, sino que en este caso es de todo el ciclo, y le da un valor agregado al conocimiento del estudiante. Cuando nosotros mencionamos el Consejo de Educación Técnica, que trabajaba de esta forma, elaborando propuestas industriales, el concepto, el paradigma de educación era muy diferente. El estudiante se pasaba todo un cuatrimestre o todo un año inclusive desarrollando una tarea repetitiva sin que esto formara parte de un proyecto tecnológico. Y esto no es lo que nosotros buscamos. Nosotros perseguimos esta adquisición de saberes o destrezas en el marco de un proyecto, de una idea, de la problematización. Que esto puede estar ligado tranquilamente con la cooperación, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos resolviendo problemas vinculados con la realidad. No implica que pensemos en acciones repetitivas, en acciones prescriptivas, en donde un estudiante se la pasa roscando ejes durante un año, ¿sí? O haciendo manijas de una caja, de un torno, o rectificando elementos, y esto no le da posibilidades de problematizar. La idea es diferente. Bueno, vamos a ver algunas ideas rectoras, mientras le damos el ingreso a varios de sus compañeros, y vamos a proyectar algo muy elemental de lo que es el aprendizaje colaborativo en clase, que todos conocemos, pero bueno, para refrescar memoria nos viene bien. Pues desde las inconsistencias de género o número hasta las faltas de ortografía más simples como una tilde, Correcto estará ahí para ayudarte. Con nuestro corrector ortográfico nunca volverás a poner una coma o un Vamos punto. a omitir acá y ahí arranca. El aprendizaje colaborativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. El aprendizaje colaborativo provoca una gran cantidad de efectos positivos en los alumnos. Entre ellos destacamos un aumento de la productividad, del razonamiento, de la producción de ideas y soluciones nuevas y una mejor transferencia de lo que se aprende. Un aumento de la preocupación y del compromiso con los otros y un aumento de la autoestima. Para que puedas aplicar el aprendizaje colaborativo en tus clases, es importante que primero de todo promuevas el diálogo y el respeto entre ellos. Gracias a ello, harás que estén abiertos a compartir sus ideas y conocimientos con sus compañeros. El objetivo es que tengan la mente abierta, algo completamente necesario para aceptar ideas diferentes a las suyas. Si es necesario, puedes establecer unas normas de comunicación. La distribución de los grupos debe ser equilibrada. Se debe distribuir a los alumnos en equipos de trabajo que incorporen diferentes visiones,
niveles y formas de trabajar. Para ello, antes de formar los grupos, deberás dedicar un tiempo a analizar la clase y a localizar a los alumnos capaces de ayudar al resto, a los alumnos con dificultades y a los alumnos que se mantienen en la media del aula. Una vez localizados, los deberás mezclar con la finalidad de que aprendan los unos con los otros y que todos puedan contribuir en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, los grupos deben ser equitativos los unos con los otros, por lo tanto, su construcción debe ser similar. Utiliza metodologías variadas, no te estanques en el método de enseñanza tradicional, indaga y busca diferentes formas de trabajar para permitir que todos los alumnos puedan lograr sus objetivos. Para ello deberás incluir diferentes actividades didácticas como pueden ser los proyectos, los breakout, los experimentos en el laboratorio o los debates. Incluye las tecnologías en tu práctica diaria. Tenemos al alcance una gran cantidad de programas y aplicaciones que promueven y permiten el trabajo colaborativo. Estas tecnologías favorecen notablemente la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los alumnos. Por otro lado, ayudan a fomentar su creatividad y su forma de representación. En este caso, podemos utilizar programas como Geniali, Prezi, Canva o Wix para que los alumnos puedan presentar sus trabajos al resto de compañeros. Por último, para poder llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje, comparte con tus alumnos diferentes formas de evaluación, entre ellas la coevaluación. De este modo, los alumnos serán partícipes de la evaluación de su propio proceso y sabrán qué se espera de ellos. Pon en práctica estos consejos en tus clases y lograrás que tus alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. Si quieres conocer más... Bueno, vamos a cortar acá. Hay un montón de conceptos que podemos trabajar, que podemos debatir, que se incorporan. No se habla en esta presentación respecto de la participación de otros estudiantes que no sean los que están ligados a nuestro curso específicamente. La idea es abrirlo de otros agentes externos, de manera de ir buscando esa capacidad laboral y profesional de defender y negociar, ¿sí? una solución a una problemática tecnológica. Pero hay muchas cuestiones de las que no hablamos, por ejemplo, la coevaluación. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar estos conceptos. Bueno, a ver, mientras incorporo a otros alumnos, me gustaría escucharlos porque todo está ligado. De lo que vimos hasta acá, todo se liga. El modo de ser docente, fíjense que hay empatía, emoción, la metodología del aprendizaje para la comprensión, la colaboración en sí misma, la liberación, que nosotros también expusimos, y también tangencialmente dijimos que no solamente tenemos un proceso de enseñanza, sino tenemos un proceso de aprendizaje. Recuerden ustedes que yo dije en algún momento que la responsabilidad en el proceso de aprendizaje es del estudiante, y acá está bien claro expuesto, cuando habla de los modos de ser del estudiante, el que está más comprometido o el que está menos comprometido, y la idea de conjugar en esa idea colaborativa la participación de todos, ¿no? Tratando con la inteligencia emocional, con la puesta en escena, de que esto se amalgame, ¿no? A ver, los escucho, mientras yo estoy dando el paso a algunos compañeros rezagados. Bien, díganme, ¿en qué medida, o cómo podemos relacionar estas cosas que estamos escuchando y con las que ya abordamos, ¿no? Bien, a ver, hay algunos puntos salientes, ¿no? Yo destaco esto de la coevaluación, la conformación de los grupos. No se habla de la incorporación de otros agentes. Me gustaría que desde sus especialidades me contaran un poquito, muchos de ustedes hacen esto, cómo lo hacen, qué se puede incorporar, qué no. A ver, adelante. Sí, mano levantada de Pablo. Te escucho, Pablo. Te escuchamos. Pablo. ¿No? Se discontinuó. ¿Algún otro que me quiera contar? Ahí estoy sin micrófono. Ah, Pablo está sin micrófono. Bueno. Bueno, mientras conseguís resolver la situación, escuchamos a alguno de ustedes que pueda exponer respecto de la aplicación de la colaboración, pensando esto de tener un proyecto que pueda ser abordado por grupos
alumnos o estudiantes en diferentes estadios de aprendizaje. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo podemos pensar esto de la cooperación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Buen día. Bueno, sí, hay algo que a mí me parece importante, que es al principio, sobre todo los primeros tiempos del curso, tratar de generar un ámbito de confianza entre los estudiantes. Para eso voy a ser un poco heterodoxa, pero a mí me viene muy bien la poesía o algunas dinámicas de encuentro, de poder hablar de algo más que del rol de estudiantes exactamente de foto que tenemos ahí en el aula, sino poder hablar de nuestras identidades, de nuestros intereses, para ir generando un clima de confianza. Después los proyectos van muy bien, un poquito más adelante en mi experiencia, tal vez transitar un primer tiempo y después sí arrancar proyectos y tratar de que las asociaciones de grupos se vayan mezclando los subgrupitos que se suelen armar. No me acuerdo qué otra cosa decía el video que me había llamado la No, bueno, atención. La autoevaluación también me parece que es un proceso que está bueno. Yo lo utilizo cada fin de cuatrimestre, tratar de generar una evaluación, una autoevaluación del propio aprendizaje, de las dinámicas del grupo. Bien, vos fíjate que la coevaluación está dentro del marco de lo que nosotros buscamos respecto de la capacidad profesional de defender lo que el estudiante eligió, de la solución tecnológica que eligió adoptar, de las herramientas que dijo que necesitaba utilizar y que vos incorporaste, fuiste a buscar ese contenido tal como dice Festermacher en su Profesor Liberador, para que él aprenda. Obviamente que todo esto está circunscrito a nuestro currículum, pero esa coevaluación, que quizás hasta puede ser con mayor frecuencia, te permite a vos trabajar esa capacidad, ese alcance de capacidad, de búsqueda de competencias, inclusive esa competencia del estudiante de ser interpelado, porque eso le va a pasar en el mundo real, e inclusive esto de la colaboración implica que vos involucres otros agentes, otros alumnos, otros estudiantes que están más avanzados y que puedan tranquilamente poner en escena el rol de docente. En la coevaluación o en la autoevaluación, se desmitifica esto de esta relación directa entre el docente y el grupo de estudiantes. Nosotros vamos a trabajar colaborativamente, cooperativamente. Tenemos un objetivo que es de fabricar una solución, ¿sí? A una propuesta, a un dilema, a través de tecnología, en la mayoría de los casos, porque, bueno, ustedes puede que tengan otra procedencia, pero nosotros trabajamos desde ese punto de vista, después lo extrapolan a la especialidad que tengan, pero más o menos por ahí pasa la cosa. Esto de la autoevaluación, que el estudiante pueda lograr autoevaluarse, le va a implicar alcanzar esa capacidad, esa competencia laboral a futuro. Aún cuando esté en primer año, en segundo año, haga un curso elemental de 4 meses de marketing digital en un centro de formación profesional, o de tejido, o de, no sé, diseño textil. ¿Se entiende? Por ahí pasa. Ahora, cuando nosotros nos planteamos esta idea de aprendizaje cooperativo a nivel institucional, bueno, somos parte, cada uno de nuestros grupos, de un engranaje donde la escuela se convierte realmente como no ya vinculado, sino forma parte del medio socioproductivo. Es ambicioso porque se pretende esta organización curricular a través del proyecto curricular institucional, que es muy complejo, pero de alguna manera nosotros podemos intervenir esta idea de cooperación modestamente desde nuestras posiciones, ¿no? Desde nuestros grupos. Lo elemental, que es lo que nosotros vimos de esta metodología, bueno, la conformación de estos estudiantes, que en definitiva no es nada de lo que ustedes no estén habituados a hacer, porque ustedes, ¿qué nos dice Vygotsky? Esto de trabajar con el grupo, ¿no?
de que cada uno va internalizando el aprendizaje a través de la interacción con el otro, con el par, que es lo que decía recién Verónica. Si a eso le agregamos esta propuesta de realmente el acercamiento al mundo real, de hecho en formación profesional, acá tenemos gente que trabaja en formación profesional, ¿verdad? En este grupo, bueno, es directo, la vinculación es directa. Hoy por hoy hay centros que trabajan de ese modo y que no están relacionados con especialidades que son o que conforman cooperativas, pero que pueden trabajar de ese modo. Hay algunas experiencias, yo en el cuatrimestre pasado trabajé en una experiencia en un centro de formación profesional en Cava, donde había lo que hoy día se está trabajando, que son el 3D, el marketing digital, la utilización de redes, y todo eso se trabajaba en forma cooperativa, porque el estudiante que va pasando por los diferentes cursos, algunos sí, otros no, pero recibe de alguna manera ese conocimiento de cómo vender un producto que él desarrolló a partir de la impresión en 3D. Entonces, hace un poco lo que el otro docente le está trabajando desde el marketing. Hay esa vinculación. Exige una organización muy detallada, muy fina, muy trabajosa, pero se puede hacer. En nuestras escuelas, porque acá tenemos también mucha gente que trabaja en las escuelas, la incorporación de estos estudiantes o de otros agentes, se hablaba ahí, por ejemplo, de una propuesta de laboratorio, una propuesta de taller, y ahí sí nosotros podemos, si no se trabaja en forma institucional, en lo macro, trabajar desde nuestras propias experiencias, proyectitos, en donde sí tengamos la participación de otros agentes. Y trabajemos la cooperación, ¿no? Bueno, a ver, si Pablo pudo resolver su problema o si alguno de los otros participantes pueda explicarnos un poco cómo lleva adelante o cómo puede trabajar esto de aspectos como la coevaluación o la autoevaluación a través de herramientas, ¿sí? Inclusive que acerquen al estudiante o que tome el marco sociocultural del alumno, ¿no? A ver cómo se les ocurre que podríamos utilizar algunos conceptos que estuvimos charlando desde el marco sociocultural del estudiante hoy día. A ver. Pablo que quería hablar, no sé si resolvió su problema o algún otro que a ver, me dé alguna pauta. Piensen ustedes, ¿cómo podemos trabajar? Y yo en el tema de, bueno, siguiendo la línea de lo que es la autoevaluación, sí. Ya sea antes de una evaluación formal o sea, pactada en una fecha donde uno se le toma ciertos conceptos, o después, lo que suelo hacer es cuando hacen una pregunta sobre alguien, de repente hace una pregunta sobre algo que ya se vio. Entonces no le contesto yo. Le digo, a ver, el compañero preguntó algo. ¿Cuál es la respuesta? Entonces siempre dejo que los que por lo menos lo entienden, o los que no, hasta que le cuesta, trata de contestar esa pregunta. Sí. Entonces les doy la oportunidad que ellos mismos vean si entendieron un tema que ya se vio. Sí. Y después otra cosa que hago en la práctica, cuando hacemos una práctica, no sé, armar el sistema, un circuito básico de iluminación con toma corriente. O la otra me pasó con timbre. Dos chicos que puse grupo de 2 y hubo 2 chicos que todavía no lograron cerrar cómo conectar el timbre. O sea, cuando está todo suelto lo entendían, pero cuando tenían que ir con las cañerías como que se perdían. Entonces me preguntan, profe, como que estamos perdidos. Y justo llegó un alumno que sé que es avanzado, porque inclusive trabaja en el oficio. Le digo, vos vení. Digo, trabajá con ellos. Digo, ¿vos sabés timbre? Sí, ya me encanta. Bueno, no quiero que le diga exactamente lo que tienen que hacer. Quiero que los guíes. Quiero que ellos logren darse cuenta también. Entonces, después yo vengo y desempato, porque a veces me ha tocado alumnos avanzados que han hecho un poquito de lío después. Entonces le dejo ahí que él realmente muestre lo que si realmente sabe, o sea, va terminando teniendo mi aprobación, ¿no? Y a veces me terminan preguntando igual cosas. Pero bueno, trato de que ponga en práctica lo que sabe y que demuestre si lo sabe o no en un ambiente un poco más formal. Vos trabajás en formación profesional.
Sí, centro de formación, Cursos de sí. instalación domiciliaria, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Inmuebles. el hecho de tener entre tu auditorio gente que se está vinculando, inclusive que tiene relación ya en proyectos de microemprendimiento, bueno, podés usar todo ese bagaje de conocimiento para generar esa situación problemática que el tipo te va a traer de afuera y te sirve de disparador del resto de los alumnos. Y de hecho, ya la relación se amplía, no es la relación tuya con los estudiantes, sino tiene, ese estudiante va a tener evaluación, va a poder generar su autoevaluación, su coevaluación, compartiendo la evaluación con un compañero, porque de hecho vos lo estás haciendo, lo estás contando, con otro personaje dentro de esa puesta en escena que no sos vos. Entonces, esto le ayuda a pensar un contexto donde hay múltiples personajes, no es el ambiente educativo simplemente, sino que estamos como trabajando eso del profesor Rivadavia, ¿se acuerdan? Aquel que lleva su rol real al aula, esa simulación permanente. Eso por un lado. Por ejemplo, Mara dice, no lo utilizo porque se me ocurre mezclar los alumnos para ver sus conocimientos previos, socializar un tema y armar un diálogo colaborativo. Es decir, el que sabe, habla, etcétera, y le da la posta a otro. Sí, esto es el tratamiento diario que nosotros hacemos de la colaboración. Insisto, pensar la cooperación y la colaboración en el aprendizaje implica que nosotros utilicemos los diferentes cursos, pensemos esto, los diferentes cursos de los que participamos institucionalmente a los efectos de generar un proyecto institucional donde realmente trabajen diferentes momentos educativos, donde un estudiante de primero pueda convivir con uno de segundo o uno de tercero. En las escuelas técnicas llevan adelante proyectos que tienen que ver con el desafío de los autos eléctricos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento o participó de esto de la resolución de los kits diseñando autos eléctricos para competir? Acá, ¿tenemos algún estudiante que tenga esa experiencia? Bueno, en las escuelas de Cava, bueno, en las escuelas realmente no solamente de Cava, sino a nivel nacional, hay una competición que intenta promover el trabajo cooperativo en estudiantes a través del diseño de un auto eléctrico. Obviamente que esto estuvo motivado allá hace años, tratando de imponer, y que de hecho ya está sucediendo, ese tipo de tecnología. Y bien, se le brinda a la escuela un kit tecnológico de manera que pueda resolver diseño, ¿sí? Con pautas estructuradas, es decir, tienen el kit con los elementos, materiales, y cada uno va a hacer un diseño particular. Entonces, esto hace que realmente se trabaje la cooperación, porque vamos a tener estudiantes que van a abordar diferentes problemáticas en función de sus conocimientos. Y nosotros también vamos a tener la oportunidad de ir a buscar el conocimiento en función de lo que necesitamos. ¿Se entiende? Esto en el mejor de los casos. Muchas veces no se trabaja en forma cooperativa o la idea es cooperativa, pero en la práctica no funciona tan así, porque el estudiante termina resolviendo tareas menores que no le dan ese valor agregado, ese conocimiento, realmente esa experiencia de trabajar para resolver una propuesta que después se va a cristalizar en una competencia automovilística. Es lógico que son carreras de regularidad, pero en un contexto de autódromos, y a nivel nacional, con participación de otros estudiantes y demás. Es una experiencia muy favorecedora, porque realmente trabajamos la cooperación, trabajamos este intercambio. Bueno, no solamente escuelas de automotores, escuelas de diferentes especialidades que pueden trabajar desde sus conocimientos generales esta propuesta. Piensen en estas propuestas a nivel local, no en competencias nacionales, en olimpiadas de tecnología. Piénsenlo en función del proyecto institucional, el proyecto del centro.
como decía yo recién, si yo doy diseño textil y tengo un curso también aislado de marketing digital, de utilización de redes, bueno, tener la posibilidad de poder abordar el diseño textil, pero a su vez la venta de ese diseño textil. Los talleres especiales, la cuestión normativa, la cuestión de cómo generar ese emprendimiento para que llegue al público masivamente. Bueno, son ideas. Cuando María dice, cuando se trata de proyectos a mediano o largo plazo, que tiene varios pasos, me servía hacer un escrito detallando los pasos que siguieron. Sí, esto que vos haces, María, es justamente una de las fases del proyecto tecnológico. Vos vas a generar esa documentación técnica que en realidad es lo que el estudiante va a hacer en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, hacer matrices de grabado en metal con ácidos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que dejar una matriz, un mordiente, cuántas inmersiones? Y pedirles que escriban si les gustó el resultado que hubieran querido hacer. Bien, eso forma parte de la autoevaluación, del alcance del objetivo, en qué medida se alcanzó. Nosotros cuando elaboramos estas propuestas que están todas muy encadenadas, si se quiere, proyecto tecnológico, búsqueda de capacidades, práctica profesionalizante, ahora con el aprendizaje para la cooperación, tratamos que nuestro aprendizaje no quede con la adquisición de la destreza o la resolución de un problema técnico, sino que también tenemos un post-proyecto, lo que sería, en el contexto o en el medio productivo, el postventa. Entonces nosotros tenemos postventa de nuestras especialidades. En el caso de Sebastián, que tiene o que enseña instalación domiciliaria, bueno, los chicos van a poder generar sus propios emprendimientos y van a poder tener una vinculación con un cliente a futuro. No solo termina cuando él instala un timbre. Cuando nosotros tenemos la producción de algo, también tenemos un mantenimiento al respecto. Este hecho de generar documentación técnica que nos cuenta María, también tiene que ver como qué pasó con nuestro proyecto, qué herramientas utilizamos y esta autoevaluación que hacemos a futuro para poder hacer o resolver problemáticas similares con otros instrumentos o con otra tecnología que surja eventualmente. Entonces, tenemos una postventa. Si estamos brindando servicios tecnológicos, tenemos esa relación con el cliente que no termina ahí. Entonces, también está bueno empezar a trabajar eso en forma cooperativa. ¿Quién más? A ver, participamos de ferias de ciencias. La feria de ciencias genera esta pauta, esta idea de colaboración. Quizás la feria de ciencias en las escuelas de educación media y técnica, ¿sí? Bueno, de hecho en los centros de formación también, ahora tenemos experiencias de centros de formación, la Noche de los Oficios. ¿Quién participó acá en FP de la Noche de los Oficios? Mostrando lo que hacen en su centro de formación profesional y tratar de vincularse con otros. Ana, ¿vos, Ana, participaste? Bueno, te escuchamos. Sí, sí. Perdón, pero estoy con muy poca señal, así que lo hago con mic nada más. Bueno. Sí, la Noche de los Oficios la hacíamos todos los años en nuestros FP24 y ahora ya participé el año pasado en el de Devoto, el que tiene automoción también. Sí. Y la verdad es que es una apuesta increíble con el resto. Sí, con el resto de escuelas, además, la posibilidad de la vinculación con los otros FPs. Los estudiantes se coparon mucho, en nuestro caso, además, como yo soy profe de audiovisual, fueron a filmar, hicieron unos trabajos muy, muy hermosos y se cruzaron con todos los oficios. Bien, ¿no? Esa es la idea, sí. Claro, entonces... Generar una red institucional, ¿sí? Que es muy ambicioso, que muchas veces se da a partir de una idea rectora institucional de decir, bueno, hacemos las noches de los oficios. Eso que pasa en la noche de los oficios debería ser instalada, la idea, desde nuestro propio centro, con nuestros propios cursos. ¿Entendés, Ana?
Claro, No es nosotros fácil. lo llamamos inteligencia artesanal, lo hacemos todos los años a final de curso y o sea, de hecho la noche de los oficios la hicimos siempre en el CFP 24 hasta que, bueno, se agrandó la situación y cruzamos. Pero ahora la hacemos al interior de nuestra escuela también, para poder cruzar los oficios todos de nuestra escuela, ¿no? Y la verdad es que es una propuesta impresionante. Y ayer hicimos esto de la Feria del Libro de Flores y también termina ocurriendo que se cruzan ahí un montón de oficios con el oficio librero, porque nosotros además tenemos editor de libros, tenemos varios oficios relacionados a los libros, pero también participaron los chicos que arreglan del taller de arreglo de bicicletas, todos los que hacen talleres de cerámica, de vitrofusión. Entonces fue también una propuesta hermosa de cara al público, además de cruzarnos a nosotros al interior de la escuela, ¿no? Bien, esto que vos decís es cooperación, es aprendizaje para la cooperación. Formar realmente cooperativas y transmitir esta idea a partir de un proyecto educativo institucional, en donde cada uno puede aportar lo suyo en función de la búsqueda de esas capacidades o competencias profesionales. Tal cual. No, y lo más interesante, Walter, es que ahí se propone la posibilidad de trabajar con otros FPs y Sí. oficios que no tienen nada que ver con los nuestros al interior de nuestra escuela. Por ejemplo, no sé, con la Escuela de la Joya estamos intentando ver de poder ayudarles audiovisualmente con respecto a videos institucionales. Ellos se dedican justo a la joyería, no tienen nada que ver con el audiovisual y se vincula ahí, se hace match, se linkea con nosotros y aparecen un montón de vínculos que nos sirven a los dos, digamos, ¿no? Al CFP de la Joya y a nosotros. A priori nosotros creemos que el expertise del otro es como que está alejado muchas veces de a lo que nos dedicamos. Y sin embargo no es así, porque la Escuela de la Joya, si yo te digo Escuela de la Joya, la Escuela de la Joya utiliza químicos corrosivos que tienen un impacto en el medio ambiente. Si yo analizo, hoy dar un conocimiento o abordar un conocimiento tecnológico implica también buscar esta competencia de entender cómo nosotros vamos a invadir o vamos a provocar algunas cuestiones no deseables en el medio ambiente. Yo te digo, bueno, escuelas de química o escuelas o cursos de química que trabajen con la joyería en función de mitigar de alguna manera esos riesgos, es una competencia profesional. Todo el mundo audiovisual hoy está presente en la especialidad que sea. De hecho, vos hablabas recién de una feria del libro. Bueno, tenemos todo el aspecto digital y la posibilidad de generar estos documentos técnicos que nos decía recién Mara, creo, de electrónica, automotores, mecánica y demás, a partir del diseño de estos documentos técnicos digitales, porque vos podés hacer ebooks de lo que sería un manual de usuario de la propuesta tecnológica que estás presentando. Lo mismo pasa con Sebastián, ¿sí? Generar un ebook de ese manual de usuario, de la resolución de un problema, que es un valor agregado que vos le das al cliente. Decir, bueno, este es tu manual de usuario, acá es donde te vas a encontrar con un montón de problemas y cómo hacer el mantenimiento, y obviamente seguís vinculado vos con tu cliente. Esto es algo que es transversal, que justamente son la búsqueda de competencias duras y blandas a la hora de insertar a un tipo dentro del mercado socioproductivo. Me parece que pasa por ahí. Sí, los escucho. Tengo gente que se me está incorporando tardíamente, pero acá estamos. Sí, los escucho un poquito más. A ver. Yo en el centro que estoy se hace todos los años, pero no se llama así, Feria de la Noche. Se hace en un horario que buscamos desde la 1 en adelante, una vez por año, y presentamos. Y tuvimos también congregados con otros centros de formación profesional. El año pasado fue el primero que fui, en Loma de Zamora. Fueron todos los centros de Loma de Zamora, lo organiza el municipio.
en una plaza muy grande, muy linda, y ahí todos los centros Claro. exponen y nos vamos conociendo. Yo no conocía otro centro. Sí, Y en Loma de después, Zamora es constante la presentación de diferentes instituciones en la plaza. Lo hacen. hay una plaza, sí, yo el año pasado fue la primera vez, Esa y es este parte. año se hizo un proyecto grande también en la Universidad de Lanús, que también Bien. fueron un montón de centros de otro lado y entre todos se van conociendo. A la vez, y un ejemplo, yo en mi caso le dije a los alumnos míos, le digo, que fue en el horario de mi curso. Entonces, cuando le decía, bueno, no va a haber clases porque vamos a estar exponiendo en tal lugar. Entonces ya creen que no va a haber clase. Bien. Entonces le digo, no, vengan, hagan el gran esfuerzo de vengan, primero porque cuando van ahí, hay gente que tiene duda de qué seguir estudiando. Ahora, cuando vos ves otros cursos, lo que ellos muestran en forma material, te das una idea de qué es lo que vas a llegar a poder hacer haciendo ese curso. Porque vos Sí. escuchás el nombre, un ejemplo, herramientas digitales, o robótica, era que no me acuerdo que estaba al lado mío. Robótica, pero ¿qué veo en robótica? Porque me suena a robot gigante. Cuando vas al estante, muestran algo materializado, te das Sí. una idea, entonces te abre Sí. más la cabeza de que el mundo tuyo ahora se empieza a ampliar, como decía también Sí. en el texto. Y después otra para engancharlos, porque también muchos te meten excusa y no vale, digo, vayan, porque lo que yo voy a exponer, lo que vamos a llevar acá del centro, voy a explicar algo pequeño, que después lo vamos a ver acá en la clase, pero el que no va no lo va a ver, yo lo explico ese día. Fue un incentivo para que vayan. Claro. Y bueno, Pero vos, me fueron vos casi todos. fíjate, claro, vos fíjate que esa experiencia que se da esporádicamente es la que tenemos que transmitir a través de nuestro centro, de nuestra institución, escuela inclusive, puertas adentro. Esto tiene que ser algo normal que pase en la institución, porque vamos en búsqueda de esas competencias todo el tiempo. Hoy la destreza solamente no nos sirve, ¿sí? Ese Bueno, conocimiento no nos sirve solamente, le tenemos que dar otras cuestiones. Como decía una compañía recién dentro, cuando ella hablaba de que generaba toda esa documentación, cuando desarrolló un proyecto tecnológico. Sí, decime, completamos. sí. No, bueno, y algo que yo he hecho, este año lo voy a volver a hacer, con un alumno el año pasado, sobre el tema de del desarrollo de capacidades blandas, a todos les hago hacer algo cuando se trata dentro de nuestro instituto. Y le Sí, digo, y tienen que estar ahí en la muestra, y les dejo a ellos que hablen y expliquen a los que vienen. Porque sí, algunos sí, dicen, no, profe, yo voy a explicar. Le digo, si vos después tenés que hablar con los clientes. Le digo, claro. si no lo haces acá, que yo estoy al lado tuyo, lo sumo yo intervengo si veo que te trabas, le digo, ¿cómo te vas a animar el día que yo no esté? Le digo, esta es la buena oportunidad para desarrollar esa capacidad de comunicación con el cliente, explicarle cuestiones técnicas buscando palabras sencillas. Entonces, los invito, inclusive en las mismas exposiciones, trato de que ellos sigan como practicando, en este caso, como dijiste vos, otras habilidades. Seguro. Respecto de otras habilidades, respecto de las habilidades blandas, vamos a escuchar lo que pasa con el aprendizaje colaborativo y esta búsqueda que vos mencionás. Vamos a ver un pequeño video, ya cerrando la clase de hoy. Les comparto. Otras habilidades blandas como el liderazgo, la escucha activa y la negociación, es decir, herramientas de inteligencia emocional puestas al propio desarrollo académico y personal del estudiante. Algo que cada vez es además más relevante para seguir formando no solo profesionales exitosos en el futuro, sino también agentes de cambio para un mundo mejor. Trabajar colaborativamente es un aprendizaje para la vida, ya que implica desarrollar destrezas interpersonales y mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, al mismo tiempo que se aprende a resolver problemas y construir con los demás el conocimiento partiendo de la responsabilidad individual a la colectiva para volverse un ciudadano pleno en el siglo XXI. Hay que recordar que el pensamiento crítico es el análisis razonado sobre algún tema para formar un juicio, partiendo de lo que conocemos como los hechos objetivos y siempre con la intención de encontrar la mejor solución posible o el argumento que sea más verdadero. Si aún no has visto nuestros videos sobre pensamiento crítico y su importancia, Bueno, cortamos acá. Un poco lo que decía Sebastián, y fíjense que todo está vinculado. Nosotros estamos hablando de resolución de problemas, búsqueda de conocimiento crítico, reflexivo, que es un poco lo que nosotros expusimos cuando hablamos de un modelo de ser docente, liberador, reflexivo, crítico, que lleve al aula la profesión, la especialidad. Bueno, es justamente eso.
¿sí? Y fíjense que nosotros decíamos esto de vincularse, o lo decía Sebastián, esto de generar competencias lingüísticas. Y yo le sumo a esto competencias que tienen que ver con nuestro idioma técnico-gráfico, porque nosotros tenemos un idioma de especialidad que es un idioma técnico-gráfico, y que no se aprende solamente en el último año de la formación de práctica profesionalizante, sino que se va incorporando todo el tiempo en forma cooperativa y colaborativa a través del avance o el tránsito del estudiante por diferentes momentos. Bien, tengo a alguien que está, José Luis, bueno. Gente, reflexiones finales sobre lo que vimos hoy. Hay mucho material para trabajar, obviamente nosotros tenemos un curso muy acotado. Ahora les voy a pasar por campus a todos, aunque hay muchos de ustedes que hoy no participaron de la clase, estoy hablando del curso general, esta propuesta de la que yo hablaba, de la que utilizan las especialidades agrícolas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y traten de pensar en forma macro cómo podría aplicarse eso a las instituciones en las que ustedes participan. Muchas veces no depende de ustedes, porque esto implica que una gestión institucional esté comprometida con la colaboración, pero bueno, en alguna u otra medida nosotros podemos generar nuestros espacios colaborativos y darle o enriquecer la propuesta. Sí, por ahora sí, tenemos que, me están preguntando sobre actividades. Para mí es muy importante el trabajo colaborativo, dice Pablo, en grupos de trabajo no solo en la misma área, sino interarial, obviamente, interdisciplinar. Miren, les cuento una experiencia que yo llevé a cabo con la Universidad de 3 de Febrero. Nosotros trabajamos en la especialidad de mecánica, 3 profesionales, un ingeniero que se encargaba de la parte de montaje de las piezas de un proyecto tecnológico, una fonoaudióloga y un experto en gestión de manera de poder organizar el proceso de trabajo o los procesos de trabajo. Ahora, se me ocurre a mí, ¿para qué estaba o para qué, en qué medida y qué función cumplió la fonoaudiología en este proyecto de mecánica? ¿Qué se les ocurre? Para mí, ayudar a aquellos, como se va a tener que trabajar en grupos, ayudar y estimular a aquellos que por ahí tengan problemas de interacción con el otro y más todavía en lo que es expresarse con los demás. Me imagino que viene por ese lado. Podría ser, pero hay otro elemento que es muy técnico. Es muy técnico. Y el uso Pensemos, adecuado fonoaudiología, Los decibeles de los ruidos. la contaminación sonora. Cuando yo estaba elaborando un proyecto a nivel ingenieril, la implementación de elementos de seguridad y elementos que evitaran la contaminación sonora y generar la comunicación, un punto muy importante en un taller, en un ambiente de trabajo, generar la comunicación de los diferentes componentes, era de vital importancia. Entonces, ¿en qué medida afecta la contaminación sonora y la no utilización de medidas de seguridad en un taller de fundición, soldadura, donde tenemos la moladora, el horno, la soldadora, el herraje, todo funcionando al mismo tiempo? Entonces, fíjense que son disciplinas que a priori están totalmente disociadas, y no es así. Entonces, esta conciencia, esta búsqueda es muy importante en nuestras instituciones. Aún cuando nosotros las encaremos desde proyectos individuales, es decir, proyectos de cursos nuestros, propios, en donde podamos trabajar esto de la cooperación. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consideración que quieran hacer? Así vamos cerrando. Yo les voy a pasar ahora mismo esto que decía yo, esta idea de cooperativa dentro de una institución, para que ustedes la extrapolen y piensen, ¿sí?, cómo podría ser en sus especialidades, en sus cursos, en sus escuelas. ¿Se entiende?
Bueno, ¿alguna idea que me quieran manifestar? ¿Alguna reflexión? ¿Ninguna? Les dejo nuevamente el link de enlace y, bueno, nada. Esta semana solamente vamos a tener esta clase. Yo les voy a subir les subo la clase del viernes pasado, aquellos que no pudieron participar, les subo la clase de hoy y les voy a subir una charla que tuvimos el cuatrimestre pasado, para aquel que quiera verla, del equipo de alumnos, de estudiantes avanzados de ingeniería de ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. No sé si están al tanto, ellos ganaron una competencia internacional aeroespacial organizada por la NASA en Estados Unidos, y se difundió en todos los medios de comunicación, y los chicos nos dieron una charla a nosotros para este curso de instructor de formación profesional. Y un poco da cuenta no solamente de las cuestiones técnicas, porque bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de poder entender cuestiones aeroespaciales, quizás sí, yo no, pero lo que me interesó es ver cómo ellos lograron trabajar cooperativamente en pos de generar un proyecto que fue el mejor a nivel mundial en esta competencia organizada por la NASA. Así que bueno, les cuelgo también esa conferencia, es una charla que ellos nos dieron, que también oficia de charla motivacional, porque no solamente aborda aspectos técnicos, sino lo que es la empatía y la inteligencia emocional que tuvieron que tener para poder dividirse las tareas, para poder trabajar aquellos especialistas en electrónica, aquellos especialistas en informática, otras especialidades, ¿sí? Todo basado y todo en búsqueda de dar solución a una propuesta, a un proyecto. Bueno, ya los dejo en libertad de acción. Si no se lo guiaron, por favor háganlo. Les dejo unos minutos abierto el campus. Si todavía hay gente que quiere vincularse para trabajar conjuntamente, lo puede hacer, y les paso ya mismo la experiencia de aprendizaje colaborativo de una empresa, que trabaja como empresa, de una institución de especialidad agraria. Los saludo, les dejo abierto, ¿de acuerdo? Profe, Muy bien, consulta, el lunes. ¿hace alguna devolución en la entrega de tareas? ¿Escribe algo? Sí. El centro tiene que pasarle todas las devoluciones de los trabajos que presentaron. Así que en breve ya van a tener todas las devoluciones. ¿Sí? ¿Pero lo manda por email? Las devoluciones son al referente. Si trabajan solos, a ustedes mismos. Si trabajan en grupo, al referente. ¿De acuerdo? Referente es el que fue designado portavoz del grupo. Está bien. Bueno. Alguien se solapó recién y algo quiso decir y quedó ahí en el... No, yo me estaba despidiendo hasta el lunes. Ah, bueno, Ana, que la pases lindo, estamos en comunicación permanente, ¿eh? Bueno, gracias. Que la pasen bien, les dejo abierto un ratito, ¿sí? Hasta pronto, buena semana. Chao. Chao, chao.